todos. El Señor les bendiga mucho cada día y que nunca nos falte esa palabra que necesitamos para encarar cada nueva jornada con sus nuevos desafíos, ¿sí? Estamos viviendo algunos días muy especiales, muy particulares. Algunas de nosotros no sabíamos ni nos imaginábamos algunas cosas que están pasando y que tenemos que enfrentar en este tiempo, pero el Señor es fiel y las fuerzas que Él nos da siempre están, nos faltan, ¿eh? Así que seguimos esperando en Él. Estos miércoles estamos trabajando sobre algunas cosas que atentan contra la obra, contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que quiero avanzar un poquito más en eso antes de que nos tomemos un buen tiempo para estar orando. Porque además de orar, tenemos que hacer algunas acciones, ¿no es cierto? No solamente oramos porque creemos en el poder de Dios, pero accionamos porque hemos entendido que Dios decidió, como dijimos el domingo, hacer todo con nosotros, ¿sí? Él podría, no sé si la palabra es mágicamente, obrar en nosotros, pero la verdad es que Él decidió hacerlo con nosotros. Así que vamos avanzando. Ni bien vamos recibiendo una palabra nueva de parte de Dios, apenas recibimos su exhortación, recibimos su enseñanza, corregimos en nosotros para que Él pueda seguir obrando, ¿sí? Y su poder se vaya perfeccionando en nosotros. Amén. El miércoles pasado empezamos a trabajar sobre algunos enemigos de la excelencia, ¿sí? Y esos enemigos de la excelencia, esos enemigos de la productividad, esos enemigos del propósito de Dios en nuestra vida, están representados en la Biblia con nombres específicos y con sus acciones. Decíamos, o recordábamos, no el miércoles pasado porque yo no estuve, pero el anterior, que uno de esos personajes que representan enemigos de la excelencia era Caín, el que mató a su hermano Abel, porque representa una operación satánica, decíamos, ¿sí? Para retrasar los trabajos y no hacerlos a tiempo. Creo que a muchos nos ha pasado en algún momento de la vida que sentimos como, no sé si deseo, no sé si ganas, pero sí de pronto un fuerte impulso, a veces desagradable, que nos lleva a postergar decisiones, postergar acciones, ¿sí? Y entre todas las cosas que postergamos muchas veces los pecados en nuestro interior. ¿Y eso qué hace? Frena el obrar de Dios. Caín representa esa actitud, que es una maldición. Bueno, ¿qué hicimos el miércoles pasado? Rompimos con eso. Un segundo personaje que representa enemigos de la excelencia es Esaú. Y contamos la historia, o recordamos la historia de Esaú y Jacob, y cómo ellos discutieron a causa de una herencia, y Esaú termina vendiendo su herencia porque la despreció, porque la tuvo en poco. Entonces decíamos que Esaú es ese espíritu que representa el desprecio hacia las oportunidades que Dios nos da. Dios todos los días pone delante nuestro unas oportunidades increíbles. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Pero la verdad es que muchas de esas oportunidades las dejamos pasar por distintas razones. Quizá porque esperamos una mejor, quizá porque estamos distraídos y no la percibimos, ¿sí? Pero Esaú justamente es ese espíritu que trabaja en nosotros para que nos perdamos las oportunidades, para que menospreciemos lo que Dios pone delante nuestro. Bueno, también renunciamos a eso. Un tercer personaje que mencionamos en la última reunión es el de Ismael, no Ismael que está acá con nosotros sentadito, que ese es un buen tipo, sino el Ismael que aparece en la Biblia, que fue ese hijo que vino fuera de los planes de Dios. Dios había hablado a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, a él y a su esposa, que eran estériles, ¿sí? Y Dios estaba totalmente listo y dispuesto a cumplir con su promesa, pero ellos no fueron capaces de esperar, entonces buscaron la manera y llegó Ismael. Ismael era ese hijo que no tendría que haber llegado y que representa hoy por hoy esa intención que solemos tener a veces de saltearnos los procesos, ¿no? De querer tomar atajos en la vida, cuando Dios determinó un proceso a través del cual tenemos que ir creciendo. Y cuando saltamos los procesos de Dios, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Y pasa lo mismo de cuando ustedes van a la verdulería y se compran un tomate de esos que fueron madurados a la fuerza, que tiene gusto a plástico, ¿vieron? Bueno,
A lo mejor ya nos acostumbramos a esos tomates, pero cuando ustedes van a una quinta, a una chacra, y se pueden comer un buen tomate que atravesó todo el proceso, notan la diferencia, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros, con estos hijos de Dios, con los cristianos que atraviesan todo el proceso, se nota la diferencia. Bueno, este Ismael representa ese espíritu que nos ataca todo el tiempo, que hace que nosotros querramos saltearnos los procesos de Dios. Bien, todo eso hablamos hace 2 miércoles atrás. Hoy vamos con algunos nuevos personajes, y antes de eso quiero leerles estos textos. Vuelvo atrás para que ustedes puedan copiar los textos en todo caso. Ahí están los textos. En Génesis capítulo 9, versículos 21 al 23, dice que bebió del vino y se embriagó. ¿De quién está hablando? De Noé, el del arca, el de los animalitos, ¿sí? Bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Descubierto es decir, desnudo, ¿sí? Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su papá y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, sus hermanos, tomaron las ropas y las pusieron sobre sus propios lomos, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué sucede en esta historia? Que Noé se emborracha y está desnudo en la tienda, y entra su hijo Cam, lo ve así y sale y se lo cuenta a sus otros 2 hermanos. Los otros 2 hermanos, para no ver la desnudez de su padre, entran tipo marcha atrás con la ropa sobre sus hombros y se la tiran encima para taparlo. ¿Bien? Después le explico qué significa eso. Vamos al segundo pasaje, Números capítulo 12. Les resumo un poco todos esos 15 versículos, y dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón eran hermanos de Moisés, ¿sí? A causa de la mujer cusita, no cosita como le decimos a veces a nuestras esposas, sino cusita, era una tribu de gente de tez oscura, ¿sí? Y bueno, habían hablado contra Moisés a causa de esa mujer, porque él había tomado esa mujer. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y la nube se apartó, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Así fue María echada al campamento 7 días. ¿Sí? Así que María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran contra él, y el castigo viene sobre María y queda leprosa. Tercer pasaje, Juan capítulo 1, versículos 41 y 42, dice que halló primero a su hermano Simón, está hablando de uno de los discípulos de Jesús, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces a partir de ahí conocemos a ese apóstol como Pedro, que en realidad originariamente se llamaba Simón. Bien, otra vez estos 3 personajes representan esos espíritus que nos quieren atacar todo el tiempo para frenar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Les conté que Can era hijo de Noé, ¿sí? Y que había por accidente visto la desnudez de su padre. Ya el acto de ver la desnudez del padre en aquel tiempo estaba muy mal visto, ¿sí? Es decir, y aún castigado. Era castigado el que llegaba a ver la desnudez de su padre, la intimidad de su padre, ¿sí? Así que Can no solamente que entra y ve eso, que ya era digno de un castigo, sino que hace algo que realmente lo condenó. Y a partir de ese momento, ustedes pueden encontrar en la Biblia a Can, que es echado de su casa y que termina peregrinando por el planeta. Acuérdense que no había nada, acababan de ser inundados, todos habían muerto, solamente habían quedado Moisés, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y nada más. Así que él se fue literalmente solo a vagar por la tierra, y él se constituye como uno de los líderes de tribus nómades que encontramos mucho más adelante en la historia, que además terminaron siendo muy hostiles. Así que este personaje, Can, representa
a ese espíritu de murmuración en contra de los padres. No solamente padres físicos, sino también padres espirituales. Representa el espíritu de murmuración contra aquel que ejerce liderazgo sobre nosotros. ¿Sí? Y así como Can fue condenado y le cayó una maldición encima, la verdad es que constantemente vemos esto también en la vida de la iglesia, ¿no? Es decir, algunas personas que se toman algunos atributos y creen que pueden murmurar en contra del liderazgo y literalmente terminan con alguna condenación encima. Y no es porque el líder lo condene, ¿sí? A veces el líder ni siquiera se entera. Pero es increíble cómo vez tras vez aquellos que caen en este error, este espíritu, bajo la influencia de este espíritu de murmuración, terminan con una condenación encima. Y obviamente con esa condenación encima se corta el propósito de Dios para sus vidas, que quizás eso es lo peor de todo, ¿no? Un líder probablemente pueda reponerse de la murmuración, pero el que murmuró no se repone a menos que realmente se arrepienta y renuncia a ese acto, ¿no es cierto? Pero este es un espíritu que también atenta en contra del propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Lo que le pasó a Can, básicamente, es que no solamente que anduvo vagando por la tierra, nunca se pudo asentar en un lugar, habla de que nunca más se volvió a sentir cómodo en ningún lugar, claro, porque fue echado de su casa, ¿sí? Sino que además vivió en pobreza, siempre su característica fue que vivió en pobreza. Así que aparentemente lo que viene encima de aquellos que murmuran a las figuras de autoridad es esto, es pobreza y nunca poder asentarse en ningún lugar. Fuerte, ¿no? Pero esto atenta contra nuestra vida. El otro personaje que vimos es María, María la hermana de Moisés, ¿sí? Moisés, como les dije, se había casado con una mujer que no era del pueblo hebreo, ¿sí? Y que era de tez oscura, como decimos hoy, una negrita de África, ¿no? Como si fuese, en realidad de ahí vienen las tribus que después se asientan en el norte de África, ¿sí? El padre de la que llegó a ser su esposa era el líder de esa tribu, pero bueno, no tenía nada que ver con las hebreas. Y María lo condenó, ¿sí? Lo acusó por eso. ¿Y qué representa la vida de María? Representa ese espíritu, otra vez, siempre se representa un espíritu que nos ataca, que nos habla acerca de esa confianza o ese abuso de confianza que tenemos con aquellos que tenemos cerca, ¿sí? Alguna vez lo hemos hablado creo que con el Ministerio de Adoración y con otros grupos de acá, y hablábamos de la familiaridad, ¿no? El hacernos tan cercanos, tan íntimos, hace que ya nos faltemos el respeto entre nosotros, ¿sí? Pero cuando abundan los chistes a tal punto de que siempre termina una persona del grupo dañada, enojada, triste, angustiada, ¿sí? Bueno, habla de eso, un espíritu de familiaridad que no está bueno. Está bueno el espíritu que nos hace familia, pero no está bueno aprovecharse de la familiaridad para faltarnos el respeto entre nosotros. No porque seamos hermanos, no porque seamos amigos, quiere decir que nos vamos a faltar el respeto. Bueno, María representa ese espíritu, que es un espíritu que daña, otra vez, al propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque no nos permite crecer, porque termina aislándonos, nos termina separando. Generalmente cuando vimos estos casos así de abuso de la familiaridad, alguien termina yéndose del grupo y ese alguien que se va, se pierde que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Y el grupo también se lo pierde porque probablemente esa persona tenía un don para compartir, ¿sí? Así que definitivamente este espíritu también atenta contra el propósito de Dios en nuestra vida. Y el último personaje que les mencioné es el de Simón, que llega a ser Pedro en su momento. Pero claro, cuando se encuentra con Jesús, él recién comienza un proceso, ¿sí?, de transformación de su vida. Y en los primeros tiempos, casi hasta el final del tercer año, Simón siempre manifestaba mucho emocionalismo. Era una persona que iba de extremo a extremo con sus emociones, ¿sí? Una persona que hasta inclusive llegó a negar su propósito. ¿Se acuerdan cuando llegó el momento en que había que defender a su Señor, a su Maestro? Él lo negó.
unas horas antes de que Jesús sea crucificado. Así que este Simón representa a la gente que es extremadamente emocional, inestable, ¿sí? Y que aún niega su propósito cuando es confrontado. En otras palabras, un cobarde, ¿sí? Así que en el tercero de los casos, este espíritu de cobardía y de liviandad también atenta contra nuestro propósito. ¿Qué hacemos con todo esto? Nos lo sacamos de encima, porque creo que ninguno de nosotros quiere caer bajo la condenación por ser un murmurador, ninguno de nosotros quiere caer bajo condenación por ser un aprovechador de la familiaridad, ninguno de nosotros quiere caer en condenación por ser inestable, ¿sí? Por ser inseguro. Lo que necesitamos hacer es llegar a lo que Jesús nos explicaba, nos enseñaba en Juan capítulo 14, versículo 30. Ese no está ahí, así que anótenlo. Juan 14, 30. Jesús es el que está hablando en ese pasaje y Él reconoce que el enemigo viene para tentarlo, igual que a nosotros a través de estos espíritus, ¿sí? Viene para atacarnos, pero Jesús dice, Él no tiene nada en mí, no tiene forma de atacarme. Jesús está mostrando que Él nunca se dejó conquistar por ninguno de estos espíritus. Por eso es que el diablo no pudo destruir la obra que Él venía a hacer. Por eso el diablo nunca pudo frenar el propósito que Dios Padre tenía con su vida, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a ese momento en que podemos decir, el diablo no tiene nada en mí. No hay nada del enemigo en mí. En este caso, en mí no hay murmuración, en mí no hay falta de respeto, en mí no hay liviandad, en mí no hay inestabilidad. ¿Podemos decir eso? ¿O estamos camino a eso? Vamos a orar ahora y vamos a sacarnos esto de encima. ¿Qué les parece? Como dije al principio, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Y casi que ni siquiera hace falta leer la Biblia para darnos cuenta de eso, porque hoy por hoy, todos los días tenemos un escrache nuevo, o varios escraches nuevos, ¿no? Hoy no podés andar con nada oculto. Hasta el mundo te descubre, así que imagínate cómo te descubre el reino de Dios, ¿no? Entonces, más que nunca necesitamos caminar en transparencia, en santidad, ¿sí? En pureza de corazón, en pureza de pensamientos. La palabra dice que nada oculto se va a quedar así, sino que todo saldrá a la luz. Y cuando Dios quiera ejecutar su plan en cada uno de nosotros, lo que tengamos oculto nos va a traicionar, ¿sí? Nos va a detener. Y no queremos que nada detenga el propósito de Dios. Amén. Cierra tus ojos un momentito y quiero pedir que medites y que pienses en esto, en lo que hoy compartimos. Quiero que revises tus días pasados. Y que sin necesidad de levantar la mano ni nada por el estilo, simplemente reconozcas delante de Dios si es que caíste en algún momento en murmuración. Vamos a empezar por ahí. Eso no quiere decir que a lo mejor aquello de lo que hablaste no sea verdad, porque en realidad Can habló de algo que era verdadero, pero no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué ventilar las cuestiones de su papá. Quizá aquello de lo que hablaste es cierto, pero no tenías autorización para hacerlo. Y la persona acerca de la cual hablaste quedó en vergüenza. No importa si se enteró o no se enteró, pero quedó en vergüenza. Delante de aquel a quien se lo contaste, quedó en vergüenza. Dios lo ve muy mal.
Cuando él ve esa situación, él frena su accionar y no puede seguir adelante. Así que sácatelo de encima, simplemente decir, Señor, me equivoqué. Tu palabra tiene razón. Reconozco que eso está mal. No lo quiero en mi vida. Cada palabra que nosotros decimos es como una especie de pacto que hacemos. Porque Dios dijo que en nuestra lengua hay poder. Entonces lo que decimos es una especie de pacto con el futuro y atamos a la persona de la cual hablamos a una condenación. Necesitamos romper ese pacto. Por eso es importante que renuncies a esa actitud. Cuando renuncias a esa actitud, el pacto se rompe y la persona queda liberada y vos también. Quiero que pienses ahora acerca de las relaciones con tus hermanos, con tu familia cristiana, con tu familia espiritual. Revisá, por favor, si la familiaridad no te llevó a que a alguno de tus hermanos le faltes el respeto, le pases por encima. Yo le soy sincero, a veces como líder uno no sabe bien cómo actuar, porque si sos demasiado enérgico te tratan de autoritario, pero si sos demasiado amoroso te pasan por arriba, ¿no? Necesitamos encontrar ese equilibrio, ¿sí? Donde yo puedo ser una persona cercana del líder, pero jamás paso por encima de su autoridad. Sácate de encima eso. Sácate de encima la actitud de Simón, que fue muy inestable. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Necesitamos ser estables. Si Dios va a hacer algo con nosotros, si hay un propósito que Dios quiere llevar adelante con nuestras vidas, Él necesita hombres y mujeres estables. ¿Sí? Que a lo sumo vayan creciendo día tras día. Pero no que un día den un paso y al día siguiente den 2 pasos hacia atrás. Que sean estables. Dios no puede poner su riqueza, su reino, su gobierno en manos de aquellos que no pueden ser estables. Nadie lo haría. Necesitamos ponernos firme, ¿sí? Y lo que determinemos en nuestra vida, mantenerlo con firmeza para seguir creciendo y madurando hasta que Dios diga, perfecto, estás siendo fiel, día tras día estás creciendo, estás madurando. Ahora sí puedo ver que las cosas que a mí me importan las puedo poner en tus manos. Padre Santo, que nuestro enemigo y tuyo no consiga nunca envolvernos en estas actitudes, en estos espíritus suyos. Que nunca consiga frenar tu obra en nosotros. Que nuestros ojos espirituales se mantengan abiertos para verlo venir, como lo viste venir tú, Jesús, y declaraste, Él no puede hacerme nada, no tiene nada en mí. Que haya en nuestro corazón discernimiento, mucho discernimiento, para entender aquellos momentos en los cuales nos estamos pasando de los límites y que nunca nos encuentres, Señor, murmurando
acerca de nadie, que nunca nos encuentres faltándole respeto ni siquiera a los más íntimos, que nunca nos encuentres negando nuestro propósito. Padre, hoy renunciamos a toda murmuración, hoy renunciamos a toda familiaridad dañina. Hoy renunciamos a la liviandad en el nombre de Jesús. Y nos presentamos delante tuyo como obreros que quieren ser aprobados, que quieren crecer, que quieren desarrollarse, quieren servirte y darte honor en todo lo que hacen, dicen y piensan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomarnos un rato para orar, como hacemos siempre, de a 2, a 3, ¿sí? Sigamos orando por esto mismo y cada uno ahí puede expresar en el grupo si necesita ayuda para trabajar en esto. Puede mencionar también quizás algunos motivos especiales que hayan traído. Pero esta noche, sobre todas las cosas, vamos a orar por la situación que estamos viviendo en nuestro país y aquí en Neuquén. Les cuento muy rápidamente por si no se enteraron, pero las iglesias están siendo muy perseguidas en estos últimos 4 o 5 días, una semana digamos. Han habido varios sucesos de persecución concreta, ¿no? Y aún con agresiones físicas. Iglesias que han sido atacadas, pastores, la verdad, algo increíble, pero un pastor que a causa de las falsas acusaciones fue decretado, como se dice, persona no grata, declarado persona no grata en una ciudad. Eso es terrible para un pastor, imagínense, una persona que se dedica a servir a la comunidad que sea declarado persona no grata. Y aquí en nuestra ciudad los colegios están siendo muy atacados a causa de mantenerse firme en contra de la ideología de género. Hoy mismo fue atacada una radio cristiana mientras se transmitía un programa, destruyeron absolutamente todo, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de alguien que entra a la noche para robarse algo, no, entraron de día mientras estaban ahí los periodistas y destruyeron absolutamente todo. El viernes pasado hicieron lo mismo en la catedral, aquí se metieron mientras estaban de reunión, agredieron a algunas personas, pintaron todo, destruyeron imágenes, ¿sí? Así que todo lo que represente cristianismo está siendo muy atacado, necesitamos orar fuerte, cuidarnos el uno al otro por todo esto que está pasando. Y seguro que me estoy olvidando de varios casos que en todos estos días fueron mencionándonos los pastores, ¿no? de todo el país. De hecho, se movilizaron muchos pastores de una ciudad a otra para cuidarse, para cubrirse. Así que la verdad que estamos viviendo unos días bastante especiales. Y a causa de lo que pasó en Neuquén específicamente, más allá de todas las acciones que ya estuvimos llevando adelante desde el lunes a primera hora, desde escribir notas, cartas y aún denuncias, tanto en el INADI a nivel nacional como el INADI aquí, hemos encarado otro tipo de acciones también, y una de ellas tiene que ver con una concentración que vamos a hacer el viernes a las 10 de la mañana en el Monumento, para luego marchar hasta la Casa de Gobierno y presentarle una nota específicamente al gobernador, ¿sí? Sé que es un momento no muy cómodo, ¿no? Generalmente siempre buscamos que las marchas sean el sábado, el domingo a la tarde, para no afectar el trabajo de nadie, pero la verdad es que si en este momento queremos ser escuchados, tenemos que ir a la hora que el gobernador está ahí, o por lo menos los legisladores. Así que vamos a ir el viernes a las 10 de la mañana con todos los que puedan sumarse. El esfuerzo va a ser muy bien agradecido. Están movilizándose de distintas ciudades. El viernes van a llegar varios colectivos, van a llegar combis, por lo menos de todas las ciudades de alrededor. Hablo desde Catriel para acá, el lado de La Pampa, desde Cenillosa para acá, hacia el sur, bueno, y desde el norte está viniendo gente hasta de Bahía Blanca, y hoy me han estado llamando pastores de otros lugares más alejados, de más de 1000 kilómetros, que probablemente también estén
llegando. Así que sería muy bueno que nosotros que somos de acá hagamos el esfuerzo para estar viernes a las 10 de la mañana en el Monumento a San Martín. Sin dejar de orar, pero como decíamos el domingo, ¿sí? Pisando. No es solamente oración. Yo sé que muchos creen que esta batalla es espiritual y por eso hay que pelearla solamente en lo espiritual. Respeto eso. Yo también creo que la batalla es espiritual, pero además creo que hay que poner el pie en el territorio, ¿sí? Porque aún tenemos evidencia bíblica sobre eso. Así que vamos a orar. Mañana hemos convocado, lo hicimos, miren, primero empezamos con nuestro equipo ministerial de líderes aquí, de la iglesia, convocándolos para hacer un ayuno mañana, jueves, que es nuestro día habitual de encuentro. Y después yo dije, no, pero vamos a bajarlo a todos los grupos de crecimiento, así que los líderes de todos los grupos se enteraron. Y después dije, no, esto hay que ampliarlo un poquito más. Así que ya se lo mandé a todos los pastores de la zona. Y cuando vi que todos agarraban viaje, me embalé y se lo mandé a todos los pastores del país. Así que me parece que mañana va a ser una jornada de ayuno y oración en todo el territorio nacional, ¿sí? El que pueda unirse al ayuno, hágalo. Si no, por lo menos oren, ¿sí? Por lo menos estemos en oración mañana todo el día, preparándonos para el viernes. Sé que algunos están promoviendo el ayuno el viernes. Particularmente yo creo que cuando se va a la batalla hay que comer bien. Entonces vamos a ayunar el día anterior. Y el día que vamos a la batalla comemos tranquilos, ¿sí? Pero mañana jueves ayunamos y oramos mucho. Y ahora también, ¿sí? Nos juntamos, de a 2, de a 3, y oremos especialmente por esto. Vamos.